es uno de los más delicados porque está en profunda crisis. Y muchos de los problemas que existen, es mi opinión, para mí se originan en esta falta de eficacia que están mostrando tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial en sí mismo, ¿no? Mire, en este caso concreto ha sido un delito que todos hemos visto, una detención en flagrancia, un enfrentamiento, fallecimiento de una persona. Antes también habían tenido algo muy riesgoso. El doctor es penalista y lo va a explicar mucho mejor. El esquema penal es un esquema muy estricto, porque es el modelo estelar donde el Estado tiene que lucirse, por decir así. Tiene que dar las garantías para el investigado, para la sociedad, tiene que limitar el rol de la policía, limitar el rol del Ministerio Público y el del juez, ¿no? Para que todo el sistema funcione. Y cada uno tiene un rol. Hacerlo bien. Cada uno tiene un rol. Entonces, entre la detención de las personas hasta que son puestos a disposición del fiscal, la policía tiene que entregar determinado tipo de documentos que tienen horas, que son horas y plazos muy estrictos. Y el fiscal tiene que hacer las presentaciones del caso y el juez aprobar dentro de ese plazo que es muy corto, lo cual implica de que las autoridades tienen que coordinar. ¿Qué cosa es lo que estamos viendo? Que esta coordinación no existe, a veces de que hay una descoordinación entre el Ministerio Público y la policía, que le reclama que el documento no está bien presentado, que no está lleno, cuando si el titular de la investigación es el Ministerio Público, entonces el Ministerio Público es el que debe de instruir a la policía, en el caso concreto, lo que necesita, para qué cosa lo quiere, y si está de turno, es el trabajo que escogió y le toca atender las actividades en el turno. Lo que está ocurriendo es muy delicado porque genera falta de aplicación de la ley y sensación de impunidad en las personas. Exacto, ¿qué es lo que nos ha pasado? Y en el país, fíjate, termina con esto. Un ratito, lo que hemos visto es que el suboficial encargado de la investigación llamaba a la fiscal, no le contestaba, y él sabía que corría el tiempo y le escribe mensajes desesperados: doctora, urgente, comuníquese, y se fue pasando el tiempo y se cumplió el plazo. Claro, situaciones como esta, que en el caso concreto ameritarán una investigación y lo que corresponda para la fiscal, que no estuvo a tiempo, ¿no? Pero ¿cuál es el riesgo? La impunidad está generando que las personas tomen justicia por mano propia. Eso también ¿no? es cierto. Entonces ustedes también en las noticias con mucha frecuencia retoman delincuentes capturados, maltratados, muchas veces que están intentando quemarles, cuando no en algunos otros casos hay ajusticiamiento de carácter directo, ¿no? Entonces el tema es de una reflexión muy grande. Nosotros hemos siempre propugnado el tema del arresto ciudadano, que es una figura en la cual no se le puede maltratar al delincuente y poner a disposición de la policía. Doctor Miranda, lo que decía la doctora Adele Muñoz me recuerda algo que vemos en las series como La Ley del Orden, CSI, donde el fiscal coordina con la policía, incluso hablan con el juez y se ponen de acuerdo. Falta algo, corrígeme acá, porque el objetivo es el supremo justamente hacer justicia. Esto no ocurre en nuestro sistema. Nosotros tenemos un sistema procesal muy garantista y realmente una copia de un país muy violento como es Colombia. Es por eso que yo sí voy a señalar, como conocedor de esto, que es hora de revisar este Código Procesal Penal, porque el binomio perfecto entre Fiscalía y Policía no está resultando. ¿Por qué? Porque existe mucho celo profesional entre ambos. Tan solo por decirte hoy, Fiscalía te dice: como policía me trajo una hora después el informe policial, no pude realizar mi resolución de disposición de investigación preparatoria y tampoco pude ir a pedir una prisión preventiva. Voy a decirle a la fiscal, y que me imagino que ella debe conocer a la perfección, ¿qué contiene el informe policial? Gonzalo, el informe policial solamente es donde anexa todos los actuados que Fiscalía participó desde el inicio de la investigación. Todas las declaraciones que se han hecho, todas las diligencias, Fiscalía lo tiene digitalizado y ya lo tiene en su despacho, porque los fiscales adjuntos que participan y la policía misma le remite digitalizado, porque a veces la Fiscalía tiene tanto trabajo y no acude a la unidad policial y le dice: policía, envíame el actuado, yo lo firmo y se lo envío. Y así trabajan. Entonces, ¿qué necesita Fiscalía para hacer un requerimiento de prisión preventiva? Graves y fundados elementos de convicción. ¿Cuándo los obtiene Fiscalía? En todo el proceso de investigación.
El informe policial solo es un mero trámite de formalización. Entonces, que hoy Fiscalía busque justificar una negligencia profesional y un celo, porque eso es lo que sucede, y es una clara advertencia para que la fiscal de la Nación, y esto viene pasando en Lima Norte, Gonzalo. En Lima Norte las fiscalías están liberando a los delincuentes extranjeros. La policía está realizando su trabajo y lo único que vamos a obtener es impunidad. Los ciudadanos están muriendo en manos de estos violentos delincuentes y no obtenemos que el sistema procesal sea que haya cumplido. Es por eso que se dice el ex post normativo. Estefano, ¿es posible que los fiscales estén recibiendo amenazas de muerte? No sé si me ocurre, porque a lo mejor algo eso está pasando, los jueces también, y ellos de repente no tienen protección. Digo, es un supuesto. Es ahí donde vamos a reflexionar. Ellos son los directores de la investigación, y voy a repetir las palabras de la doctora. Ellos eligieron ese trabajo, y si no están preparados para cumplir ese trabajo, que es ser titular de la acción penal, deben dedicarse a hacer otra cosa. Si han recibido amenazas, me parece algo más subjetivo. Yo considero que debe haber una investigación. Puede ser, yo creo que debe haber una investigación de control interno, porque en Lima Norte ya hay una estadística de esto, Gonzalo, que deben poner el ojo, porque ya está sucediendo más que un hecho de amenazas, un hecho de corrupción. Yo creo que eso es una clara advertencia, que al ser muy garantistas, estamos favoreciendo a los abogados. Eso es lo que, por supuesto, está pasando. Pero ¿qué está sucediendo realmente con la justicia que necesitamos? Hoy, después de 3 años, y el ex post normativo nos permite, dentro del derecho administrativo económico, revisar las normas si han cumplido con el objetivo de realmente garantizar los derechos de los delincuentes o garantizar los derechos de los ciudadanos. Entonces yo creo que hoy el Congreso debe armarse a formar un equipo multidisciplinario, estimado Gonzalo, que es lo que no ha hecho, porque cuando hicieron este código procesal desplazaron a la policía en su momento, solamente comunicaron para hacer un informe. Entonces hoy necesitamos que este equipo multidisciplinario, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía y hasta incluso Criminalística, y los elementos colaterales, hasta incluso Defensoría Pública, entre otras cosas. Pero claro, ahí entra Defensoría, entra el INPE, que es parte del Ministerio de Justicia. Ahí entran todos los órganos del sistema de administración de justicia. Todos los operadores de justicia. Porque en este modelo que tenemos, que es un modelo oral y un modelo garantista, no puede haber proceso sin abogado defensor, y el abogado defensor lo provee el Ministerio de Justicia. Ahora, todas estas dependencias tienen un muy buen sistema estadístico, ¿no? Entonces uno se puede sentar y hacer un estudio, y bueno, los académicos podemos hacer un estudio para publicarlo, pero para tomar decisiones políticas hay que ver qué cosa es lo que está ocurriendo, cómo es de que la norma está sirviendo para que no se aplique la ley. Y yo me inclino mucho a pensar de que, siendo uno de los grandes problemas del país la corrupción, ¿no sería eso también un elemento de fondo que está ahí, que se instrumentalizan los plazos cortos, la oralidad, la concentración, para escudarnos en que la norma así lo manda, ¿no? Entonces, para mí allí se abre un espacio muy interesante para el debate, que tiene que ser un debate político y jurídico, porque va a evaluar el funcionamiento de una institución que se supone debe de servir para que la sociedad funcione. ¿Usted está de acuerdo entonces que hay que revisar el nuevo Código Procesal Penal? Yo pienso que sí, que tiene que hacerse una evaluación. Primero, las estadísticas. A mí me encantan los números, porque tú vas a ver cuántas personas han entrado, cuántas fueron capturadas, cuántas fueron liberadas, cuántos fueron objeto de prisión preventiva, cuántos han sido llevados a la cárcel, cuántos han sido condenados. Y ahí podemos sacar una tendencia. Porque lo que yo veo de la criminalidad, porque a veces la policía tiene una cifra, el Ministerio Público tiene otra cifra. Así es, ya, pero hay una cifra que no miente, que es la del INPE, con el número de personas que están privadas de libertad, ¿no? Entonces, en esa cifra de personas privadas por libertad, al inicio de la pandemia, estábamos casi más arriba del 50% sin sentencia. Ahora se ha bajado, estamos más o menos como por el orden del 40%, porque hubo un esfuerzo por sacar a las personas. Pero luego tú entras también a otra cifra de estadística que el Poder Judicial tiene hace ya 3 años. Entras a la página web del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y tienes
distrito judicial, por corte, el número de procesos en giro, procesos de naturaleza, laboral, penal, alimentos, etcétera, que es una fuente que yo utilizo mucho porque hago mi seguimiento personal sobre cómo está el avance, ¿no? Entonces tú tienes en este momento instrumentos que son fuente dura, o sea, que es fuente firme, que es fuente real, con los cuales tú puedes sacar tus tendencias, ¿no? Correcto. Doctor Miranda, le voy a hacer una pregunta que puede ser brutal, pero es lo que mucha gente piensa. ¿Por qué no abatir los delincuentes, que la policía dispare? Si estos delincuentes matan a la gente así de una manera salvaje, ¿por qué agarrarlos, capturarlos si uno no puede, como pasó con el maldito Cris? Lo que pasa es que tenemos tratados internacionales y el derecho a la vida es un fin supremo que todo Estado debe salvaguardar. Garantista. Es así. Pero yo considero que la policía está preparada para ello. Lo ha demostrado, a pesar de tener policías heridos en UCI en este momento, producto de estas intervenciones. Con maldito Cris fueron 4 policías heridos, uno grave. Pero a pesar de ello, tenemos policía preparada. Lo que sí yo quiero advertir claramente, Gonzalo, es la revisión de este código procesal y otro dato más. Por ejemplo, Fiscalía, que es el mismo fiscal que conoce la investigación, el que está de turno, y que dirige, que es el director, esa fiscalía va a llegar a la etapa intermedia, el mismo fiscal. Y ese mismo fiscal que está en la etapa intermedia, Gonzalo, va a llegar a la etapa de juzgamiento. Mira las 3 etapas que pasa el fiscal. En cambio, en el tema de la policía cumple con sus diligencias preliminares, entrega fiscal, existe un juez de garantías y el juez de garantías acaba su trabajo hasta el control de acusación, porque el acaparar mucho, que es lo que me parece que Fiscalía en el Código Procesal le hemos dado mucho poder, ¿cierto?, es lo que le está agotando a Fiscalía porque no llega a sentencias, no llega a concluir sus casos. Entonces necesitamos Fiscalía que se dedique a las etapas preliminar, que sea por ejemplo como el pool de fiscales, el Fiscalía de turno. Necesitamos una Fiscalía que esté en la etapa intermedia, que se dedique a acusar lo que hizo el fiscal en la etapa de investigación preliminar, y necesitamos fiscales que estén en la etapa de juzgamiento. Entonces yo creo que al tener a Fiscalía en todas las etapas vamos a seguir obteniendo el mismo problema. ¿Por qué? Porque los casos nuevos, ¿quién lo va a ver? Claro. Si doctor, ya está ocupado en las sentencias. Quiero pedirle algo didáctico porque creo que muchos tenientes no conocen bien el código. Usted me ha hablado, por ejemplo, de investigación preparatoria. ¿Cómo es que funcionan estas etapas en el nuevo código, para entender bien? O sea, Fiscalía tiene 3 etapas, 1, 2 y 3. Correcto. Y hay juzgados también. Pero juzgados son diferentes. O sea, hay un juzgado que participa solo en la 2 a eso iba. Y hay un colegiado que participa en la 3. Pero el fiscal participa en todos. En todas. Y es por eso que no va a poder lograr un éxito en una investigación, porque mientras que está aquí en el 3, va a aparecer un caso 1. ¿Y quién lo va a ver? No hay fiscalía a cargo, entonces se van a agotar y van a colapsar. Y es lo que hoy tenemos en nuestro sistema de justicia. Es por eso que yo invito, y acaba de decirlo la doctora, tenemos estadística fuerte, la cual nos puede ayudar para saber hoy, después de 14 años, si el Código Procesal Penal ha cumplido con su función o fue un error copiar una corriente colombiana que es muy violenta, donde en Colombia está casi legalizado la extorsión, porque en Colombia hay mucha extorsión a los microempresarios, a los empresarios, existen muchas formas de extorsionar. Entonces hay que ser muy honestos, y yo creo que tenemos que hacer una norma conforme a nuestro contexto social y a nuestra estadística. Necesitamos tener legislación comparada, siempre es bueno. Claro, pero necesitamos hoy ya realizar una norma donde involucre policía, fiscalía y poder judicial. Correcto. No dudo que hay juristas competentes, pero en el Congreso creo que no vamos a encontrar nunca las normas especializadas pueden trabajarse de una manera asambleística, ¿no? Siempre tienen que ser en grupos especializados. Ahora, estos códigos procesales penales no son únicos en el mundo. Es un modelo, es un machote que se ha aplicado en Chile, que se ha aplicado en Colombia, que se ha aplicado en Perú. Es casi lo mismo. Palabras más, palabras menos. Ese es el sistema normativo. Un sistema oral, un sistema con muchas garantías para evitar arbitrariedades y con un fuerte rol del Ministerio Público, ¿no? Entonces es allí donde se van acomodando. Sin embargo, lo que estamos viendo que a través de los años de la aplicación del proceso oral, que comenzó en lo penal y pasó a lo laboral, no hemos logrado esta solución
evolución de la administración de justicia, la gestión no está funcionando. Entonces, en laboral, con estas normas muy similares, un pedido de audiencia, si tú presentas tu caso hoy día, te va a llegar para noviembre del 2024, con suerte, ¿no? Un despido, me acuerdo de que un despido de mujer embarazada en febrero de este año le dieron cita para agosto del 2024. ¿No? Y entonces en penal pasa exactamente lo mismo. Las cárceles continuamos con un 40% de personas sin sentencia. Tú ves las estadísticas, archivos, ¿no? Muy fuertes, procesos que se pierden en el camino, y todo eso está afectando a la sociedad porque evidentemente la delincuencia, al ver de que no hay un sistema que los contenga, se desborda y ataca a la ciudadanía, ¿no? Es cierto. Y se suponía que el nuevo código iba a ser más expeditivo, Exacto, más rápido, ¿no? Y la iba a permitir juzgar muy rápido, tener a la gente condenada, poner penas efectivas, ayudarte a que la policía cumpla su rol con el trabajo conjunto de la Fiscalía, porque en el esquema anterior quien investigaba era la policía. Entonces se decía de que había mucha arbitrariedad, mucho abuso a nivel de la policía que no estaba preparado para ello. Entonces hoy en día quien investiga y quien acusa y quien continúa en el proceso es el Ministerio Público y no está funcionando a la altura de las circunstancias. Antes de ir a la pausa, doctor Miranda, tengo la impresión que las bandas criminales también tienen muy buenos abogados, ¿ah? Hay estudios que... Hay firmas que se contratan y que son carísimas, por supuesto que sí. Pero algo más, justo acaba de tocar un tema muy importante. El rol de la policía en el tema de investigaciones. Hoy, en estos 14 años, la policía ha perdido esa especialidad que se tenía, que fue muy criticada en su momento, pero que hoy está siendo muy neutralizada. Y necesitamos, quieran o no, darle ese realce a la policía, porque tenemos muy buenos investigadores. Y hay que fortalecer y darle el respaldo legal para que puedan cumplir su función, que es combatir contra el crimen organizado. Una policía profesional especializada. Por supuesto. Ahí hay otro tema que hablaremos ya con la policía, porque a veces se capacita a un oficial, por ejemplo, en tema de secuestros sociales y de repente lo mandan a tránsito, ¿no? Puedo decir algo. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya estamos en el momento de ir a nuestra pausa comercial. Les agradezco muchísimo porque personalmente he aprendido bastante con ustedes de esta discusión y de veras que se requiere una revisión después de 14 años del nuevo Código Procesal Penal. Una pausa, volvemos para hablar del Congreso.